esto es la gran pesadilla, el villano en toda esta situación. Los basurales a cielo abierto es disponer directamente la tierra, los residuos en la tierra, y generalmente se colocan cerca de los cuerpos de agua. Esto no es casualidad, porque la forma más fácil de deshacernos de los residuos es tirándolos al agua, ¿sí? Los tiramos al agua y no los vemos más. Por lo menos desaparecen del continente, nosotros vivimos en el continente, así que no los vemos más. ¿A quiénes afecta? Bueno, a la flora, a la fauna, a todo el planeta, porque trae consecuencias catastróficas toda la cantidad de plástico que hay en los océanos. Pero bueno, lo que voy es, no es casualidad que estén en las costas, ¿sí? Los basurales a cielo abierto, porque se tiran intencionalmente. Además de esto, también lo que se hace, y es muy normal, es quemar los residuos. Cuando quemamos los residuos, no solo se libera dióxido de carbono, metano, tolueno, benceno, sino que también se liberan, debido a la combustión de plásticos que contienen cloro, como puede ser el PVC, se liberan dioxinas y furanos. ¿Sí? Estos son tóxicos que son cancerígenos para el ser humano, entonces para toda la gente que lo respira, que vive cerca de estos basurales a cielo abierto, no paran de respirar todos estos gases, y eso trae consecuencias terribles, más allá de que también al medio ambiente, ¿no? Son súper dañinos para el ambiente y para la salud de los que viven cerca de estos basurales a cielo abierto. Y acá les traigo esta imagen para mostrarles un poquito más de forma didáctica. Estas dos montañas son basurales a cielo abierto. Este es un cuerpo receptor que está ahí cerca, entonces lo que sucede es que todos los líquidos que se generan van a caer directamente en este cuerpo receptor, que es lo que sucede en el río Reconquista y en todos los ríos cuando se genera, en todos los brazos del río cuando se generan basurales a cielo abierto en las cercanías. Pero además, cuando llueve, ¿qué es lo que sucede? El agua de la lluvia arrastra todos los contaminantes hasta la napa. ¿Sí? Llueve y eso lava completamente estas montañas de basura. ¿Y qué es lo que arrastran? Arrastran metales pesados como plomo, mercurio, ¿sí? Que son todos elementos que se encuentran en los residuos que tiramos generalmente, o por lo menos que se tiraban en el pasado, como por ejemplo las pilas, ¿sí? Las lamparitas de bajo consumo, los termómetros con mercurio. Todos esos residuos de uso domiciliario que terminan en un basural a cielo abierto contienen metales pesados, y estos metales pesados son arrastrados por la lluvia y generan este lixiviado tan contaminado, y llega a la napa, la cual después es una vía directa a los cuerpos de agua, como el Río de la Plata o cualquier otro cuerpo de agua. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar un poco a porcentajes. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y ver qué sucede en Argentina, ¿sí? Con el tema de los rellenos sanitarios y los basurales a cielo abierto. Al 2010, que éramos 40 millones de habitantes en Argentina, un 65% tenía acceso a un relleno sanitario controlado, como el que acabo de explicar. Un 10% a vertederos semicontrolados, que la realidad es que son exactamente iguales a basurales a cielo abierto, nada más que tienen un predio elegido por el municipio donde se tiran los residuos ahí. Y un 25% directamente tenían su servicio de recepción, de disposición de los residuos, era un basural a cielo abierto, su servicio oficial. Pero cuando hacemos un doble clic en ese 65% que tiene acceso a un relleno sanitario, ¿sí? Como es nuestro caso, nos damos cuenta que un 36% de ese total es el SEAMSE, ¿sí? Por lo tanto, el otro porcentaje es el resto del país. Y acá traigo una foto del país entero, ¿sí? Esto es Argentina, marcando las ciudades que sí cuentan con un servicio de disposición de los residuos de rellenos sanitarios, ¿sí? Estas ciudades son la ciudad de Córdoba, Bahía Blanca, Posadas, Neuquén y Mendoza, cuentan con rellenos sanitarios, a menor escala, y no tan avanzados como el SEAMSE, sinceramente, pero por lo menos tienen una membrana, ¿sí? Una geomembrana que permite captar los lixiviados, capaz no los tratan, pero bueno, hay más controles en estos rellenos sanitarios. Y ojo, hay otras provincias que hace 10 años más o menos les han dado plata para que construyan sus rellenos sanitarios y están en eso,
pero bueno, ya saben cómo es el país. Cuestión, hay casi nada de rellenos sanitarios en el país entero. Un ejemplo de esto es Mar del Plata, ¿sí? Mar del Plata vivió toda la vida, hubo un gran basural a cielo abierto, el cual contaminó básicamente toda su napa y se fue todo al mar y está todo contaminado y eso es una bomba de tiempo de contaminación. Y hace como 10 años se les tuvieron una cantidad de plata para generar un relleno sanitario como el SEAMSE, lo construyeron y sin embargo a los 2-3 años se transformó nuevamente en basural a cielo abierto, porque también es un cambio cultural, ¿sí? El cambio de un basural a cielo abierto, un relleno sanitario, va de la mano de un cambio cultural. ¿Y qué pasó? Hace un año se dieron cuenta que toda la inversión que habían generado hace 10 años ya había sido en vano, ¿sí? Entonces, recién el año pasado el SEAMSE se metió en ese gran basural y está modificando todo y ahora están encarando un proyecto para que Mar del Plata, que es una de las ciudades más turísticas del país, tenga un relleno sanitario como la gente. Pero bueno, así estamos. Entonces, después de esta gran introducción de la situación actual, quería decir, bueno, entonces, ¿a dónde van los residuos de verdad? Porque en Argentina principalmente van a basurales a cielo abierto. Y después, por la acción del viento o directamente de forma intencional, terminan en los cuerpos de agua, ¿sí? Sí, Martín, pregúntame por acá y así yo te escucho así. Que hay una pregunta. Marcela pregunta qué es un lixiviado. Ay, sí, perdón, me parece que fui muy rápido. Eh, los lixiviados son líquidos que se generan debido al arrastre, ¿sí? Algo que lixivias cuando se arrastra, ¿sí? Por otra superficie. En este caso, son líquidos que se generan debido al arrastre de la lluvia eh, por toda la materia orgánica. La materia orgánica, además, genera, ¿sí? Líquidos cuando se degrada. Entonces, esos líquidos se enganchan con la lluvia y todo eso se arrastra y, bueno, percola y llega a las napas. Eh, Esos La, son los líquidos lixiviados. la siguiente pregunta la hizo Eduardo Dower, que pregunta qué pasa cuando se pincha la geomembrana si el lixiviado va a parar a la napa. Cuando se pincha la geomembrana, por eso hay que estar siempre controlando que si hay pinchaduras o no de geomembrana. Por eso el SEAMSE tiene estos pozos de monitoreo del agua en APA. Cuando se pincha una geomembrana, tienen que solucionarlo. Yo la realidad es que no sé cómo lo hacen, no sé si alguna vez lo habrán solucionado, no sé si alguna vez el SEAMSE tuvo un error de esos, pero estoy segura que es más que difícil, por lo tanto la inversión inicial de la geomembrana tiene que ser muy buena. Pero bueno, más allá de que hayan puesto una geomembrana de la mejor tecnología que existe, hay que controlar la napa, porque hay que saber si hay un problema. Y si hay un problema, tendrán que invertir para solucionarlo. Así que por eso es el control. Yo no sé cómo pueden hacer para poner un parche una vez que ya es un módulo súper construido, pero que lo tienen que solucionar, lo tienen que solucionar. No sé si básicamente eso es lo que te puedo responder. ¿Hay más preguntas? No, no hay más preguntas. Dale nomás. Bueno, perfecto, excelente. Martín, vos avísame así las vamos respondiendo en el momento. Excelente. Entonces, bueno, decíamos que la mayoría de los residuos terminan, también no solo suceden por manera intencional, también la acción del viento, ¿sí? Va a trasladar todos estos residuos a los ríos, la marea, ¿sí? La simple marea se los lleva, ya sabemos lo que sucede en el delta. Yo me olvidé de contarles en la introducción, yo estoy terminando mi tesis sobre un diseño de gestión de residuos sólidos urbanos para las islas del delta, y esa es la mayor problemática de las islas es la marea, la mala gestión de los residuos, la disposición inicial, y que la marea se lleva las bolsas completas. Entonces hay que estar atentos de estas cosas. Bueno, nada, acá estamos viendo imágenes de cómo afecta a la cotidianidad de las especies, de la flora, de la fauna, estar rodeados de estos residuos, ¿sí? Las aves principalmente son las más afectadas porque, en realidad todas las especies, pero ellas se confunden todos los plásticos con alimentos y después alimentan a sus crías y los hijos ya crecen con todo en su interior, en su estómago plástico, entonces terminan muriendo a los meses
que hay imágenes muy fuertes sobre aves que los encuentran muertos en la costa, les abren la panza y están llenos de plásticos minis, de encendedores, de microplásticos, de tapitas de botella, todos esos plásticos en sus panzas. Así que, nada, para reflexionar frente a esto que generamos en el continente, esto que usamos, estos plásticos de un solo uso, no se eliminan de la nada, ¿sí? Terminan en algún lado, y generalmente terminan dañando el ambiente que nos rodea, ¿sí? Que es el planeta Tierra. Bueno, acá más imágenes de cómo esto afecta a la fauna, ¿sí? Más de 100.000 tortugas marinas y aves al año se ven afectadas por ingestión o enriedo. Esto es muy normal porque es muy normal que se dejen las redes de pesca tiradas en los océanos, y se suelen encontrar animales enredados ahí que no pueden salir. Y bueno, sabemos que los plásticos además liberan los productos químicos de a poquito, cuando se van degradando, van liberando los productos químicos que lo componen al agua, y eso contamina tanto a la especie como además alteran la composición química del océano, ¿sí? Y bueno, acá les quería contar un poco que los océanos acumulan, a esta altura, al 2020, se dice que hay más de 270.000 toneladas de plástico en los océanos, ¿sí? Y estas son un par de imágenes que traigo sobre la situación actual que estamos viviendo, donde los barbijos se transformaron en un elemento de un solo uso, ¿sí? Usamos un barbijo y lo descartamos, usamos y lo descartamos. Capaz, no todos, pero en muchos lugares del mundo se está usando así. Entonces, la situación con los barbijos está cada vez más grave y terminan en el océano. Y se dicen que si esto sigue así, vamos a terminar con más barbijos en el océano que medusas. Y estas son fotos de las recolecciones en las playas actuales, la cantidad de barbijos que se recolectan, y esto no es difícil de verlo. Ahora yo porque no estoy cerca de una playa, pero yo acá camino 3 cuadras de casa y suelo encontrar barbijos en el piso. Así que hay que tener mucho cuidado con este consumo y con todo lo que está sucediendo, porque después sabemos dónde termina. Y acá traigo esta imagen para que no se olviden que el océano empieza acá, ¿sí? Empieza en las rejillas de desagüe pluvial, ¿sí? En estas rejillas donde va toda la lluvia, ahí empieza el océano. Y hay muchos lugares acá en Capital Federal, en la ciudad, en Buenos Aires, que ni siquiera esta rejilla es tan fina, entonces todos los residuos van derecho. Yo tuve la oportunidad con la facultad de meternos en los ríos entubados que hay por abajo de Capital Federal, y directamente se veía cómo se caía todo, o sea, nosotros íbamos caminando por ahí abajo de la calle, y se veían las entradas de luz, que son estas rejillas, y hay unas que son muy grandes, y yo ahí adentro vi llantas de autos, un montón de cosas que cae directamente ahí, y eso va sin escala al Río de la Plata. Y un gran ejemplo es el arroyo Medrano que sale al lado de Cuba, que eso recolecta suciedad de toda la capital federal y termina contaminando nuestro hermoso Río de la Plata. Así que siempre que vemos algo en el piso, por ejemplo, yo les contaba que veo barbijos en todo el piso, esos barbijos llueve, el agua los arrastra y caen en los desagües y terminan en los cuerpos de agua. Así que hay que tener mucho cuidado de lo que vemos en la calle. Si vemos a alguien que tira un papel, ¿sí? Obviamente nosotros jamás tirar algo en la calle porque sabemos que va a terminar contaminando los cuerpos de agua. Y acá les quería contar, bueno, todo este plástico que nos contás, que no para de caer de forma voluntaria o no, a los océanos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como todos saben, hay corrientes marinas. Estas corrientes, cuando se organizan, generan giros. Y estos giros oceánicos, hay 5 en el planeta que se producen debido al efecto Coriolis, ¿sí? Por eso en el hemisferio norte van para la derecha, en el hemisferio sur van para la izquierda. Estos giros oceánicos empezaron a concentrar todas estas 270.000 toneladas que hay en el planeta Tierra en este momento, en los océanos. Bueno, antes, ¿qué es lo que contienen estas islas de plástico? Contienen microplástico, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más qué son los microplásticos, pero son los derivados del plástico, ¿sí? Debido a la acción meteorológica, a los rayos del sol, al viento, el plástico se arranca a degradar, pero jamás se va a degradar como un material biodegradable, ¿sí? Va a quedar en su mínima forma, que son estos microplásticos. Entonces, estas islas, no se imaginen botellas ahí. Cuando el plástico llegó ahí es porque ya llegó en su forma de microplástico.
Entonces nosotros vamos a ver como un gran, va a aparecer un área, unas manchas traslúcidas, pero que son estos colchones de microplásticos. Y vieron que yo les contaba los basurales a cielo abierto en el continente. Estas 5 islas de plástico son muy similares a basurales a cielo abierto, pero en el océano. Entonces yo por eso los apodo vertederos oceánicos, ¿sí? Es lo mismo que sucede en tierra, pero en el océano. Para que se den, este es el giro más grande. Esta es la isla más grande de plástico que existe actualmente. Tiene 2 billones de microplásticos, y es equivalente a 6 veces la provincia de Buenos Aires, toda esta área. Se puede ver acá a simple vista en el mapa, lo grande que es esta área frente al continente. Entonces, estas islas de plástico son terroríficas. Y acá, para que sepan cómo llegan, ya estuvimos charlando un poco, pero para ponerlos en porcentajes, el 20% de los residuos que llegan a los mares, a los océanos, son producto de plataformas petrolíferas y de los barcos, ¿sí? Pesqueros, etc. Y el 80% del plástico, de esas 270.000 toneladas que llega al océano, son producción en tierra, ¿sí? Es debido a la producción de plásticos en la tierra. Así que hay mucho que podemos hacer desde nuestro lado, porque nosotros somos habitantes de la tierra, así que hay mucho que podemos trabajar. No solamente el 20% recién es algo que nos podemos lavar un poco más las manos porque no trabajamos en esos lugares, ¿no? Pero el 80% viene desde nuestro lado, ¿sí? Desde casa. ¿Y qué es lo que sucede? Los ríos son las principales rutas que van por las ciudades, ¿sí? Trasladando todos estos contaminantes, todos estos plásticos a los mares, ¿sí? Los ríos son el acceso de estos residuos a los cuerpos de agua. Esta foto es real, ¿sí? Esto es un río, pero no tenemos que irnos tan lejos para ver algo similar. Este es el río Reconquista, ¿sí? Ahí nos damos cuenta cómo los ríos, todos los brazos que van por toda la ciudad de Buenos Aires, por toda la provincia, por todo el delta, son las rutas de acceso de ese 80% de plásticos que terminan en el océano, que vienen de la Tierra, ¿sí? Y acá para contarles un poco qué son los microplásticos. Claramente, como son la forma miniatura del plástico, son derivados del petróleo, como es el plástico, y tarda miles de años en descomponerse, y contamina las aguas e intoxica a los animales. Y esto es algo que el zooplancton se lo confunde mucho con alimento. Entonces el zooplancton se alimenta de este microplancton, de este microplástico, y después viene un organismo más grande, se lo come al zooplancton, y otro más grande se come a eso más grande, y así se arranca a generar una cadena, la cadena alimentaria, en el cual cada vez hay más microplástico adentro del cuerpo. Entonces, después nos llega a la mesa en casa, a los que comen peces, es muy probable de que encuentren plástico en los alimentos que vienen del océano, ¿sí? Porque ya esto es muy normal. Ya se dieron cuenta en las islas de plásticos que hay, y cómo el plástico se va trasladando por las corrientes marinas, y los seres que viven en el océano se los terminan comiendo, y así. Entonces, cada vez es más normal y cada vez más llega a amenazar la salud humana. Bueno, y ahora salimos un poquito del mar y llegamos a la tierra, ¿sí? Les quería contar más o menos los años de la degradación de los residuos, ¿sí? Para que se den una idea, en un ambiente ideal, ¿sí? Un ambiente ideal es de la naturaleza, un residuo apoyado en la tierra, ¿sí? Rodeado de árboles, rodeado de agua, etc. Un ambiente no ideal es un relleno sanitario, ¿sí? Un relleno sanitario no es un ambiente ideal. Estos datos son de un ambiente ideal. Así que imagínense todo lo que puede tardar en descomponerse un residuo en un relleno sanitario. Pero para que se den una idea, un plástico en la tierra, ¿sí? En un ambiente natural, tarda 400 años aproximadamente, ¿sí? Desde que se generó el primer plástico en la tierra, todavía sigue existiendo, todavía ningún plástico se degradó, ¿sí? El vidrio, 4.000 años en la tierra, una lata, 50 años. Obviamente la fruta y el papel sí se degradan en menos de un año, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa en el océano entonces? En el océano tarda mucho más tiempo en descomponerse. Por ejemplo, el plástico, una botella de plástico tarda 1.000 años,
una botella de vidrio te va a durar 1.000.000 de años, ¿sí? O infinito, en realidad ese es un dato que dicen muchos que es infinito, otros que dicen 1.000.000 de años. Es muy difícil porque esa cantidad de años no pasaron, así que, bueno. Las latas, 200 años. Entonces yo digo, ¿por qué todo tarda más en descomponerse en el agua que en un ambiente de tierra? Esto se debe a que ya muchos saben, vieron cuando estamos navegando y encontramos en el agua una botella de plástico, de vidrio, una lata, que está rodeada de materia orgánica, o que es como un moho, como si fuera así, algo baboso que tocamos, son microorganismos que se le pegan a, a todos estos residuos, y eso le genera como una capa protectora alrededor de este residuo, impide que los efectos naturales, como la acción del viento y del sol, erosionen estos residuos y los degraden. Igualmente ya sabemos que cuando los degradan siguen contaminando, pero bueno, tardan muchísimos años en el océano ahí flotando tal cual como eran. Y acá, estos son residuos que yo he juntado. Yo trabajé 5 años de entrenadora en el Yacht Club Argentino de la clase Principiantes, Optimis Principiantes. Estos son algunos residuos que fui levantando, ¿sí? en algunos días del trabajo. Y piensen que yo de cada 15 residuos que veo levanto uno, ¿sí? Jamás puedo llegar a levantar todos, porque bueno, estoy en una actividad que no es levantar los residuos, claramente. Entonces yo de juntar y juntar, llegó un momento que empecé a sacarle fotos, ¿sí? Empecé a registrar todos estos residuos que yo levantaba del río, y quise jugar al juego de decir, bueno, a ver cuántos años hubieran tardado todas estas cosas, según lo que recién charlábamos, en degradarse. Entonces acá tengo un balde que es gigante, y dije, este va a tardar 2000 años, una botella, como dijimos, 1000, esta botellita 1000 años, este era un cartucho, una cosa de impresora, esto no se degrada más, infinito. Un tetrabric, bolsitas de plástico, todo esto iba a estar ahí flotando y flotando, 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 hasta decir que yo lo agarré, pero bueno, hay constantemente residuos en el río cuando estamos navegando, en el río Luján, en el río de la Plata. Más residuos, y estos eran 100% plástico, ¿sí? Me encontré todos estos residuos y dije, bueno, 1000 años, 1000 años, la realidad es que es un montón. Acá se puede ver bien en estas fotos esta materia orgánica que se le pega a las botellas que yo les contaba, que deterioran, que hacen que tarde más en descomponerse este residuo. Y bueno, hasta acá es más o menos esta introducción. No sé si hay dudas hasta acá, Martín, un poquito sobre esto, y ya vamos a arrancar un poco más haciendo doble clic en los residuos. Pregunta a Marcela García si hay una política seria de reciclado de plásticos En el país. Mirá, los plásticos se dividen en 7 categorías, ¿sí? La número 1 es PET, que es la más reciclable, que tiene un valor en el mercado muy alto, por lo tanto los recicladores informales buscan mucho el PET, las industrias recicladoras en Argentina buscan mucho el PET, porque es el material que más valor tiene. Además, cuando lo reciclas correctamente, conserva su valor, ¿sí? No pierde valor al reciclarse. Algo que sucede con el plástico. Cuando reciclamos plástico, el plástico pierde valor. Entonces ya no es el mismo material que el papel, estaba hablando del papel, creo que ahí dije plástico, pero el papel pierde valor cuando lo reciclamos. El papel, ¿vieron? ¿Alguien tocó alguna vez un papel reciclado? ¿Vieron que es distinto? Pierde flexibilidad, es más oscuro. Bueno, el papel reciclado pierde valor. Pero el plástico, si se recicla bien, no pierde valor al reciclarse. El PET, para reciclarlo correctamente, hay que dividirlo además en sus colores. Tenemos el PET transparente, que es el de las botellitas de agua, el PET verde, el PET azul, ¿sí? El PET hay que dividirlo en sus colores. No, el transparente es el de la botella de coca, por ejemplo, y el azul es el de las botellas de agua. Entonces el PET, para reciclarlo y que no pierda valor, no hay que mezclar los colores. Eso por un lado. Después, el número 2 también es muy reciclable, es un plástico de alta densidad. El número 4 es muy reciclable en Argentina, es de baja densidad. El número 5 también se recicla. Y después tenemos el 3, que es casi irreciclable, el 6 y el 7 son casi irreciclables. Entonces, no sé bien si tu pregunta iba por acá, pero hay números de reciclables que son muy reciclados y hay una industria formada, ¿sí?, al respecto,
y en Argentina trabaja bien, y hay números de plásticos que, por lo menos en este país, no se reciclan. Hay otros países que ya juegan un poco más fino y reciclan hasta el telgopor. ¿Sí? El telgopor es el número 6, si no me equivoco, poliestireno expandido, eh, que nadie quiere reciclar el telgopor porque, imagínense, trasladar telgopor en un camión es mucho gasto de nafta y después, cuando lo vas a tratar, el resultado de ese plástico, porque el telgopor es casi todo aire, es aire y muy poquito plástico. Entonces, estás trasladando puro aire y después tu producto va a ser plástico. Entonces, hay muchos plásticos en Argentina que no se reciclan. Pero el resto sí, y está bastante formalizado. No sé si tu pregunta, Marce, iba por ahí. Si querés preguntarme algo más que capaz me fui por las ramas o eso, decime. No, sí, está perfecta tu explicación, Luli. Lo que iba yo, por ejemplo, yo no lo hago, pero Mili, todo lo que consume en su casa, lo lava, un dulce de leche, ponele, un sachet de leche, lo lava y lo pone en su bolsa verde. Eso en el edificio, en cada palier, hay dos tachos, ¿no? Ella recicla todo, papel, plástico, todo limpito, todo prolijita. La portera baja esas bolsas y las tira en el mismo container porque no hay campana verde. No hay una política que digas, bueno, yo estoy haciendo el esfuerzo, ella, ¿qué tendría que hacer? Ir a un punto de reciclado con esa Claro, bolsa, sí. ¿entendés? Pues la portera no va a ir al punto de reciclado, agarra y tira todo en el container. No, no, claro. Excelente, excelente tu pregunta. Esto es justamente lo que vamos a entrar a hablar ahora. Todo este tema de qué hacemos con los residuos. ¿Qué hacemos con lo que reciclamos? ¿Qué hacemos con los residuos especiales? ¿Qué hacemos con etcétera? La pregunta, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo impedimos que vaya a un relleno sanitario, un basural a cielo abierto? Son todas las preguntas que nos tenemos que hacer porque nosotros somos los generadores de ese residuo. Y como generador del residuo, cuando no lo pudimos evitar, nos tenemos que hacer cargo. Entonces, si yo quiero reciclar mis residuos, porque lamentablemente no hay, cada municipio se encarga de su gestión integral de residuos sólidos urbanos. Capital Federal es el municipio que más avanzado está, sin embargo, los contenedores verdes de Capital Federal están a cargo de distintas cooperativas. Cada cooperativa se encarga, ¿sí? Lo que hace Capital Federal, les delega, les deja a las cooperativas utilizar ese material. Entonces, depende de dónde vivas, depende de qué cooperativa está a cargo de tu contenedor verde. Entonces, algo que nos podemos, si queremos llegar al fondo con esta pregunta es, bueno, averiguemos qué cooperativa está trabajando en mi zona y ver si son responsables o no. Y si no, la cargo en el auto cuando voy a trabajar y la llevo a otro contenedor que sé que está con otra cooperativa, o directamente a un punto verde. Los puntos verdes en Capital Federal los trabaja Capital Federal, no lo delega a una cooperativa, se encarga Capital Federal. Entonces, si vamos a confiar entre el contenedor verde o un punto verde, confiamos más en el punto verde. De todas formas, los contenedores verdes en Capital Federal tienen un circuito y están bastante avanzados porque pensá que eso es materia prima con mucho valor que la ciudad se los da gratis a las cooperativas. Y yo acá en la última diapositiva les voy a dejar un montón de links de los nombres de las cooperativas que trabajan en Capital Federal. Así que ahí pueden hacer un doble clic y saber. Pero claramente no todos vivimos en Capital Federal, así que también tengo mucha información sobre qué sucede en los municipios en Buenos Aires y cómo podemos asegurarnos de que haya una gestión correcta. Y antes de hacerle todo el esfuerzo de lavar los residuos, porque los residuos se tiran limpios y secos. ¿Por qué limpios y secos? Vieron que les contaba que la materia orgánica se degrada y genera olor, se genera este olor a huevo podrido, ¿sí? Debido al ácido sulfídrico. Todos estos gases se liberan cuando tiramos el dulce de leche, el tape de dulce de leche con un poco de dulce de leche, la mermelada con un poco de mermelada, el Finlandia con un poco de Finlandia. Entonces todo eso se va a empezar a descomponer, porque hay microorganismos en todos los residuos alimenticios que van a empezar a descomponer esto, y esto va a generar olores, dióxido de carbono, olor al huevo podrido, etcétera, y eso es lo que quieren evitar desde las cooperativas, desde la gestión integral de residuos sólidos urbanos, evitar que se empiecen a degradar materia orgánica dentro de estos
residuos compostables, porque estos residuos compostables, sin contaminación de materia orgánica, tienen un valor importante. Ahora, si los mezclamos con la basura, con la yerba, con todo, su valor disminuye. Imagínate un cartón mezclado con yerba, con dulce de leche. El cartón ya no va a ser el mismo, entonces, bueno, y tal vez vos no contaminaste, pero otro sin querer se le pasó, y así, entonces ya no tiene el mismo valor. Entonces, si todos ponemos el granito de arena y separamos bien y los secamos bien a los residuos, a ver, no hace falta limpiar al extremo. Lo que tenemos que es evitar que haya algún tipo de contaminación de materia orgánica, nada más. Tampoco nos volvamos locos con limpiar hasta fondo, porque tampoco es tanto, ¿no? Hay que limpiar principalmente para evitar que se generen los olores y para que se disminuya el valor del material que estamos queriendo reinsertar en la economía, reinsertar en el mercado, ¿sí? Y bueno, no te preocupes que ahora vamos a seguir hablando un poco sobre esto de la GIRSU, pero bueno, la realidad es que tenemos que hacernos doble clic en la municipalidad en la que vivimos, porque como les contaba, cada municipalidad se encarga. Por ejemplo, San Fernando se encarga en San Fernando, y San Fernando tiene una GIRSU, San Fernando separa en plástico y vidrio y papel ahora, incorporaron, pero hay municipalidades que no tienen contenedores, sino que los miércoles pasan a buscar los residuos reciclables por la casa, te piden que Sí, le yo pegues sé un que sticker. Vicente López creo que tiene un día que pasa por determinado lugar y Vicente pasan a buscar. López, te digo, es el mejor Sí, de los municipios. sí, Es sí, sé el más que. avanzado, tiene proyectos de compostaje, tiene proyectos, y yo acá tengo el link, se llama Vivamos, Viva Vicente López, ay mira, está acá en esta presentación al final, Sí, quién se encarga de Vicente López. Si vos te metés en ese Instagram, te pasan toda la información, bueno, genial, porque ¿Me así permitís un podría. comentario, Luli? por ¿Me permitís supuesto. un comentario, Luli? Por supuesto, Marce. Vos sabés que aquí en San Isidro, bueno, habrás visto que pusieron todos los containers de distintos colores, y en algún momento me empezó a llamar la atención que el mismo camión que levanta el container, el de basura común, levanta uno y a continuación levanta el container amarillo y los vacían al mismo. Al principio creí que era una vez, pero después me di cuenta que no, que siempre es así. Así que fui hasta la municipalidad a averiguar, porque me pareció Buenísimo. inaudito. Y lo que me contestaron, acá en Bécar en realidad, lo que me contestaron es que como, es cierto que pusieron todos los containers, pero que como la gente no es prolija y mezcla la basura, entonces ellos juntan con el mismo camión todo. Sí, Dato. igual no es culpa del habitante. Primero hay que generar una campaña de concientización, si vos querés que funcione. Claramente. Ellos tienen que seguir respetando el reciclado del container amarillo. ¿Te dijeron algo más, Marce? No, no, por eso, era un comentario nada más. ¿Te Sí, imaginás que, sí. bueno, nada, Una quita las decepción ganas de total. ser cada cual responsable, ¿no? Porque esto lo ves absolutamente todos los días, además es a una cuadra de casa y veo cómo levanta el primer container y atrás inmediatamente están los dos en la esquina, los dos containers. Levanta uno, lo vacía, levanta el amarillo, lo vacía, o sea, a vista de todos los vecinos. Sí, la Insólito. realidad es que, bueno, esto se llama GIRSU, si una gestión integral de residuos sólidos urbanos, lo voy a decir GIRSU para abreviar. La ineficiencia en la GIRSUS creo que es lo que ya es más normal, es la moneda corriente, por lo menos en este país. Ya les conté, ni siquiera hay rellenos sanitarios en el país. Pero bueno, entonces ahí estamos nosotros en tomar el poder y hacer como vos, Marce, ir a la municipalidad y quejarnos. Tenemos que generar demanda. Yo, por lo menos desde mi lugar, ahora me estoy recibiendo de ingeniera ambiental y trabajo en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. No estoy en el área de residuos, estoy en el área de napas contaminadas con hidrocarburos, pero nada, yo desde mi lugar voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. Y bueno, todos ya vemos que desde arriba los municipios no lo están haciendo, y tal vez es porque piensan que no hay demanda. Entonces tendremos que seguir demandando que tengan una gestión de residuos como nos merecemos, como tiene que ser. Y ya invirtieron en tantos tachos, ya hay una inversión inicial en San Isidro, que no les cuesta nada seguir respetándola. Hay muchas cooperativas que trabajan y les gustaría tener esos residuos, porque tiene mucho valor. Pero bueno, claramente hay que educar a la gente. Yo sé que no se separan bien los residuos, pero eso es culpa del municipio, que tiene que hacer una
una educación ambiental previa antes de poner el tacho, y después mantenerla, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, seguimos y después, nada, intentemos seguir generando esta demanda y que las municipalidades se pongan las pilas. Entonces, ahora, estábamos en los residuos, en la bolsita de residuos que generamos en casa. Como estábamos charlando recién, ¿qué hay adentro? Tenemos papel, metal, plástico, vidrio, que los podemos reciclar. También tenemos residuos orgánicos, ¿sí? Por otro lado tenemos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que en inglés se le llama e-waste, ¿sí? Que es todo lo que sería una tostadora, el secador de pelo, un celular, una calculadora, la computadora, el televisor. Estos residuos son RAE y tienen muchos metales pesados, un montón. Casi toda la tabla periódica está ahí adentro, así que tienen mucho valor. Se habla mucho de la minería urbana, ¿sí? En vez de ir a sacar estos metales de una minería a cielo abierto o minería como sea, la tecnología, se habla mucho de la minería urbana y ya es algo que está sucediendo, que es a partir de todos los residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, separar todos estos metales y volver a incorporarlos al sistema, ¿sí? Sería una economía circular sin tener que lastimar la tierra, la naturaleza, el ambiente. Después tenemos un porcentaje que sí o sí va a ser resto, ¿sí? Restos se van a generar. Los pañales van a ser restos, hay cosas que no vamos a poder evitar tirarlas, ¿sí? Un papel sucio, etcétera, lo vamos a tener que tirar. Pero después casi todos los residuos tienen mucho, mucho valor y mucho más del que nosotros creemos. Y por último, está este tachito que puse acá, que son los especiales, ¿sí? Los especiales son pilas, baterías, aerosoles, aceite vegetal usado, termómetro de mercurio, pinturas, lámpara bajo consumo, neumáticos, medicamentos, cartuchos, y yo acá agrego Tetrabric y Telgopor, pero ahora les voy a contar por qué. Todos estos residuos especiales, ¿por qué no queremos que lleguen a un relleno sanitario o a un basural a cielo abierto? Porque estos son los residuos que tienen metales pesados. Estos metales pesados, las pilas, los termómetros con mercurio, etcétera, o las pinturas que se hacen con plomo, etcétera, terminan en el líquido lixiviado y terminan contaminando la napa o en el SEAMSE, aunque ellos lo capten, después lo tienen que tratar y cada vez se les complica más, y etcétera. Siempre es negativo que haya un contaminante, un metal pesado en el relleno sanitario. Si nosotros sacamos eso, el líquido que se va a generar en los rellenos sanitarios va a ser mucho más ameno, ¿sí? Y después los RAE también son especiales, pero bueno, yo los clasifico acá separaditos para contarles que son estos residuos, que todos estos electrodomésticos tienen un nombre especial dentro de los residuos y hay que tratarlos como tal, ¿sí? Hay muchos lugares que te los pasan a buscar, hay lugares que te cobran por recibirlos, etc. Y recién cuando hablábamos un poquito de esto de que, bueno, la municipalidad no hace nada, o veo que tira todo en el mismo tacho, yo sé que es un bajón y que no es sí es nuestra responsabilidad, pero digo, tendríamos que estar bajo un sistema organizado de la municipalidad, claramente. Pero hay recicladoras, hay empresas que se encargan de los residuos. En San Fernando está GEA Sustentable, que recibe todos estos materiales, menos orgánicos, te los acepta, y vos sabés que esa empresa te da un papel, un manifiesto de cuántos kilos de papel trajiste, cuántos materiales trajiste, y te deja tranquilo de que los van a gestionar bien. Entonces a veces tenemos que pasar por arriba de la municipalidad e ir a estas empresas que son industrias recicladoras que abren las puertas un día o 2 días a la semana para el público. Pero bueno, desde mi punto de vista, que estudio el GIRSU, que estudio los residuos y todo, para mí tiene que ser una facilidad para el vecino. Para el vecino tiene que ser fácil poder gestionar los residuos y no tener que subirse al auto y llevarlos a GEA o a otra empresa. Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, acá seguimos hablando un poquito de los residuos y como ya estábamos viendo, estamos navegando en un mar de residuos, literal. Y no solo en el océano, sino que en la tierra también. Vamos por cualquier lado y vemos un basural a cielo abierto. Y erradicarlos son muy difíciles, etc. Entonces hay muchos países internacionalmente que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a tomar un acuerdo entre todos los países, ¿sí? Y ponernos de acuerdo, tengamos un objetivo frente a este gran villano,
¿sí? Que son los residuos a escala mundial, porque ya nos dimos cuenta que estamos sobrepasados de residuos, y generemos entre todos un mismo plan de acción, ¿sí? Que todos tengamos el mismo objetivo frente a esta situación. Entonces se juntaron y armaron este plan, ¿sí? Y esta jerarquía, que es la que estoy mostrando acá, creo que se ve mi cursor. En esta jerarquía de los residuos, lo más importante, lo que está arriba de todo de esta jerarquía, es la prevención. Siempre prevenir la generación de residuos es lo más importante, lo más importante. Si prevenir es decir, es rechazar, prevenir es decir que no, prevenir es repensar, rediseñar, por ejemplo, un lápiz, no, un televisor que viene lleno de telgopor, burbujitas, plástico, todo rodeado para poder transportarlo y trasladarlo. Ahora rediseñemos el sistema de protección, rediseñemos un montón de cosas para reducir la cantidad de material que estamos generando en este producto, ¿sí? Y hay una rama muy importante que es el diseño ecológico, que están trabajando en esto, en rediseñar, en repensar. También una campaña muy grande sobre la prevención de los residuos es lo que se genera ahora sobre no darte bolsas de plástico en el supermercado, ¿sí? Que las tenés que pagar o tenés que llevar la tuya, ¿sí? Ya es una barrera que le ponen al consumidor para no generar un residuo, ¿sí? Es una estrategia que se generó para evitar prevenir la generación de un futuro residuo. ¿Y cómo también puedo hacer yo para prevenir un futuro residuo? Es consumir a escala, ¿sí? Ser consumidores, o sea, a pequeña escala, o sea, tomando conciencia, ser consumidores conscientes con el ambiente frente cuando vamos a tomar una decisión de que vamos a consumir algo. ¿De verdad lo necesito? Nadie me lo puede prestar, necesito un vaso térmico, nadie me lo puede prestar, lo voy a usar un fin de nada más. Necesito un chaleco, alguien me lo puede prestar, lo puedo construir a mano con materiales que tengo en casa, capaz lo puedo coser, le puedo pedir a la abuela. ¿Sí? Primero tratar de pensar ideas para prevenir comprar algo, ¿sí? Ser consumidores conscientes. Y después, si no lo podemos prevenir porque, sí, la verdad, Luli, necesitas ese termo, nadie te lo puede prestar, lo vas a seguir usando, cómprate uno y te queda por siempre, cuídalo, ¿sí? Bueno, una vez que no lo podemos prevenir, lo compramos, lo más importante es minimizarlo, ¿sí? En vez de comprarme 3, me compro uno solo. Este es un ejemplo por lo menos con lápices. En vez de comprarme 10 lápices, me compro 2. Es una forma de minimizar mi residuo, porque en el futuro va a ser un residuo, ¿sí? Una vez que no lo pude prevenir ni minimizar, lo tuve que comprar, pero voy a comprar menos, lo voy a minimizar, lo que sigue en la escala es reusar. Reusar es, y acá voy a dar un ejemplo, no sé si está mi papá conectado, pero voy a dar un ejemplo. Hace poco una de mis hermanas me dio un frasco de vidrio, ¿sí? Que ya era un residuo para ella. Era un residuo porque ella ya reutiliza otros frascos y ya tiene tantos, igual me quiso dar uno, de un frasco de manteca de maní. Este frasco iba a ser un residuo, ¿no? Y yo lo que hice fue para el Día del Padre, fui a una librería y compré un sticker que decía, el mejor papá del mundo, te amamos, no sé qué. Se lo pegué en el vaso, y ahora este vaso, mi papá lo usa todos los días. Entonces, no solamente era algo que se le dio otro valor, sino que este valor fue mucho más alto que el que tenía inicialmente. Hoy este vaso tiene un valor sentimental, tiene un valor que para la persona que lo tiene es mucho más importante que un vaso cualquiera. Entonces, a esto se le llama upcycling, que es no solamente recycling, sino solamente reciclar, sino que, bueno, está bien, estoy diciendo reciclar, pero es upcycling en inglés es cuando algo que le diste una vuelta de rosca y ahora tiene mucho más valor que el que tenía antes. Y downcycling es cuando tiene mucho peor valor que el que tenía antes. Entonces, en este caso, este producto que era un residuo, se le dio una reutilización, se le dio otro valor y ahora volvió a la cotidianidad, a tener un valor, tener un sentido. Y acá tenemos este ejemplo en estas 3R, estas que eran botellas, se les pone unas flores y ahora es un florero, y a eso se le va con el reutilizar. Es revalorizar, darle una nueva oportunidad a algo que era un residuo y una nueva vida, ¿sí? Y después de todo esto tenemos reciclar, que es el último, uno de los últimos en la jerarquía,
Así que antes de reciclar tenemos todas estas opciones que podemos hacer. No por eso es menos importante, sí, reciclar es súper importante, pero bueno, es uno de los últimos. Y abajo de reciclar está otro tipo de tratamiento, que puede ser tratamiento para generar energía, compostaje, biogás, otros tipos de tratamiento que vamos a charlar más adelante. Y después está landfill. Landfill es relleno sanitario. Después de reciclar, termina, o si no lo reciclaste, termina un relleno sanitario. Y toda esta mancha que vemos acá, ¿sí?, que dice disposición incontrolada, es cuando termina en un basural a cielo abierto, ¿sí?, cuando no se gestiona correctamente el residuo. Y bueno, esta es una gran frase que es: el mejor residuo es el que no se genera, que habla también un poco de prevenir, ¿no?, de evitar Sí, el ¿vamos a residuo. aprender el hogar o no? ¿Cómo estamos? No está. 16 grados. No, además, si continúa el viento así. Creo que se prendió un micrófono. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco con estas 3 R's, que son las heroínas en esta problemática, ¿sí? El plan 3R, que es un plan que se expandió a lo largo del mundo entero, ¿sí? Es la gran estrategia, es como la gran solución que están pretendiendo tomar en el país, en el mundo entero, frente a la problemática de los residuos, que son reducir, reutilizar y reciclar. Y cuando hablamos de reducir, no es solamente reducir mis residuos, que es de lo que venimos hablando en toda esta charla, sino también reducir el gasto energético, ¿sí? Reducir la energía que gastamos, porque la energía, ¿de dónde viene en Argentina? De fuentes no renovables en su gran mayoría, ¿sí? Que es el petróleo, el gas natural principalmente, y el carbono. Entonces, reducir nuestro impacto, reducir la energía, que puede ser comprando electrodomésticos tipo A, bueno, igual más adelante vamos a ver algunas qué podemos hacer en casa con eso. Reducir el consumo de agua, ¿sí? El agua, también hay todo un gasto energético para que esa agua esté limpia y que esta agua llegue a casa. Y además, cuando nos duchamos, por ejemplo, prendemos el calefón, el termotanque, etcétera, y eso, ¿qué gasta? Gas natural. Entonces, sigue siendo energía. Así que cuidar el agua, cuidar la energía también es reducir, ¿sí? Y podemos trabajar muchísimo en estas 3 ítems principales de reducir. Después tenemos reutilizar. Yo creo que todos están familiarizados con el término reutilizar, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, pero están acostumbrados a verlo, ¿sí? Es muy normal que reutilicemos, y está muy bueno, ¿sí? Reutilizar es muy importante, y darle un valor a algo que ya no íbamos a usar más, y que iba a terminar en un relleno sanitario o un basural a cielo abierto. Y acá llegamos a reciclar, que es el tercero, pero es igual de importante. Y acá les quería contar que reciclar no solamente se recicla el papel, el cartón, el plástico, el metal y el vidrio, también se reciclan los residuos orgánicos, que acá los vamos a llamar como residuos húmedos, ¿sí? Porque bueno, sabemos que el cartón y el papel, si no están con tinta y eso, también son orgánicos, pero bueno, suelen venir con tinta, etcétera. Así que los incluimos dentro de los residuos secos. Y por eso es que dividimos el contenedor de reciclables, tiene que estar seco, ¿sí? Los reciclables tienen que estar secos, son los residuos secos, que tienen un reciclado, ¿sí? En una industria los reciclamos, y estas botellitas, este material se vuelve a hacer para generar una nueva botella. Entonces estamos evitando que se vaya a buscar más plástico, que el plástico proviene del petróleo, por lo tanto, estamos evitando que se salga a buscar petróleo para producir botellitas de plástico, ¿sí? Mediante la recirculación de las que ya están producidas. Entonces, es excelente. Esto habla un poco de la economía circular, ¿sí? No salir al planeta a buscar mediante la naturaleza todos estos materiales, sino que usar los materiales que ya tenemos, porque ya los tenemos, ¿sí? Simplemente hay que gestionarlos bien y listo. Es cuestión de organizar, dividir y organizar. Y no necesitamos seguir sacando más y más y más y más de la naturaleza. Después tenemos los residuos húmedos, como les contaba. Y acá vienen 2 grandes héroes, que son el biogás y el compost, ¿sí? Por un lado, el compostaje, creo que es el más conocido, ¿sí? El compost es, ya vamos a ver un poquito de qué es más adelante. Perdón, se está haciendo muy largo, voy a tratar de acelerar. Pero lo que va con el compost es, nosotros necesitamos un contenedor en casa o en la tierra, un pozo en la tierra, donde podamos disponer nuestros residuos orgánicos. Estos residuos después mezclados con materia seca, ¿sí? Con carbono, que son como las hojas, etcétera, se va a generar un abono. Con este abono vamos a poder ponerlo en nuestras huertas, de esta huerta vamos a poder sacar nuestras zanahorias, lo que sea, y vamos a poder comer
Después terminamos, nos quedan residuos, los ponemos a compostar. El compost nos da enmienda, y así se cierra el círculo del reciclaje de la materia orgánica, ¿sí? Así que es súper importante. Lo único que lo diferencia con la corriente de residuos secos es que no necesitamos llevar el residuo orgánico a una industria. Nuestra industria está en casa, está en una compostera. Adentro de esa compostera vamos a estar generando este reciclaje de los restos alimenticios. Y por otro lado tenemos el biogás. El biogás es el producto que se genera de la biodigestión anaerobia, ¿sí? Sin la presencia de oxígeno, mientras que el compostaje sí es con oxígeno, sí o sí es con oxígeno. El biogás no. También se usa, este es un home biogás, acá en Argentina los venden, ¿sí? Son reactores donde se genera esta descomposición de la materia orgánica mediante en un ambiente anaerobio. Y como producto, no solamente vamos a generar abono, porque sí se generan unos lodos, que son como una tierra que cada 2 años tenés que sacar y es como un compost muy fértil, también se va a generar gas, que es este biogás que hablábamos, que en su mayoría va a ser metano, ¿sí? Y cuando combustionamos el metano, vamos a poder tener esta energía renovable, ¿sí? Estamos generando energía renovable en casa, ¿sí? Así que eso es buenísimo. Nuestra forma personal de generar energía, con algo que vamos a tirar en la basura estamos generando energía, y esto se usa mucho, ya se venden en Argentina y en todo el mundo, tanques de biodigestión donde la gente tiene una hornallita y con eso se calienta el mate, cocinan, etc. Con 3 kilogramos de basura, de restos alimenticios por día, puede durar un día entero, creo que puede aceptar hasta 3 kilogramos por día de residuos y alimenticios, y dura como 4 horas de gas prendido, así que está muy bueno. Y bueno, también se cierra el ciclo acá, porque también se genera un biofertilizante, un biol se le dice, que vas a regar las plantitas y después vamos a comer la huerta, y bueno, se cierra la vuelta de la biodigestión anaerobia. Así que podemos reciclar todo, básicamente. Y considerando ambas corrientes, secas y húmedos, al 2016 el Banco Mundial es un banco que hace probabilidad, o sea, constantemente saca datos, información del país entero y del mundo frente a los residuos. Y el Banco Mundial en 2016, en un estudio que hizo en toda América Latina y el Caribe, dijo que solo el 4,5% del 100% de los residuos generados se recicla. Así que la industria del reciclaje es un nicho espectacular y puede avanzar muchísimo más, está muy poco explotada. Y bueno, ahora sí, llegamos al querido compost, que la realidad es que para mí es uno de los grandes héroes en esta peli, más allá, justo junto con las 3R, está incluido en las 3R. Que bueno, es un proceso biológico, ¿sí? Las protagonistas en el compostaje son los microorganismos, ¿sí? No hace falta tener lombrices, pero si tenemos lombrices, acuérdense que solamente la roja californiana es la que va a tomar control de esto, porque la de tierra normal, la californiana tiene un sistema de reproducción mucho más rápido, se reproducen muy rápido y comen muy rápido, ¿sí? Digamos, las lombrices que están en su madurez, ¿sí? No las crías, las maduras, pueden consumir 1 gramo de residuos orgánicos por día. Entonces, si tenemos 300 lombrices en un día, van a consumir 300 gramos de residuos orgánicos. Así que las lombrices rojas californianas son unas grandes amigas en este sistema, porque ellas degradan, te comen todos tus residuos, y generan compostaje como producto. Entonces, esto es, como les muestro acá, en condiciones oxigenadas, ¿sí? Porque los microorganismos que trabajan para generar compost y las lombrices necesitan oxígeno para vivir, ¿sí? Y vamos a necesitar restos alimenticios que les van a dar nitrógeno a los microorganismos, que esto lo usan para su cuerpo, para crecer su estructura celular, y material seco, que el material seco es el carbono, que es la fuente de energía de estos microorganismos. Entonces necesitamos darles de comer a las lombrices para que ellas coman lo nuestro y nos den un producto. También necesitamos regar toda esta mezcla porque se necesita una humedad del 80% en toda la mezcla en total. Así que hay que regar periódicamente, 1 vez a la semana, dependiendo de nuestro recipiente de compostaje, y hay que revolver para oxigenar y que los microorganismos, que son los líderes, los protagonistas, puedan respirar y así vivir
y dentro de su vida puedan generar nuestros productos y además degradar nuestra materia orgánica. Entonces, con el tiempo se va a generar el compostaje, que es una enmienda natural, sí, que funciona más o menos como un fertilizante para las plantas, y un líquido lixiviado. Pero este lixiviado, a diferencia del lixiviado que se genera en los rellenos sanitarios, es un lixiviado que no está contaminado, porque dentro de mi compostera yo no voy a poner pilas, mercurio, un tetrabric. Entonces, lo único que voy a poner son fuentes de nitrógeno y carbono. Entonces, el resultado va a ser un líquido muy fértil, es un líquido muy positivo para regar, pero como tiene tantos nutrientes, lo tenemos que diluir 1 en 10, y diluido sí lo podemos utilizar. Esto es a gran pantallazo del compost. Y acá traigo esta imagen para hacer un doble clic en la composición de los residuos, que ya veníamos hablando un poco, pero acá vamos a hablar de los porcentajes de cada cosa. Esto es un estudio que hizo la FIUBA con el SEAMSA del 2018, si hace poquito, y se puede ver que casi el 50% de los residuos eran orgánicos, ¿sí? Y los residuos orgánicos son compostables. Los demás, plástico, metal, vidrio, en menores proporciones, ¿sí? Entonces acá vemos que todo esto se puede compostar. ¿Qué es? Bueno, y acá muestro, esto es un estudio también del Banco Mundial, el mismo estudio que les contaba antes, del mundo, esto es del mundo, ¿sí? Y el Banco Mundial dice que en el mundo, porque no solo quería mostrarles qué pasa en Argentina, sino que en el mundo, ¿cuántos son los residuos orgánicos? ¿Cuántos son los vidrios, plástico, papel, etcétera? Y acá se puede ver en dibujito, por eso lo quise poner, se ve cuántos más residuos alimenticios se generan que plástico, papel, vidrio, metales. Entonces, si vamos a elegir una estrategia de reciclaje o de tratamiento de un residuo para disminuir el impacto que generamos en la ciudad, disminuir los camiones que trasladan los residuos, las toneladas de gas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera por el transporte de la basura, etcétera, yo creo que la que hay que atacar es el tratamiento de los residuos orgánicos de forma domiciliaria o a gran escala en plantas de compostaje, porque se generan muchas más veces restos alimenticios que los otros tipos de residuos. Y esto es a escala mundial, pero ya vieron que en Argentina es muy similar, y generalmente a más avanzado, desarrollado un país está, menos residuos alimenticios genera y más plástico, vidrio, papel genera. Y a menos desarrollado está el país, más orgánicos genera y menos corriente de secos genera. Así que en Argentina se generan muchísimos orgánicos. ¿Y qué es lo bueno de tratar todos estos residuos? Es que vamos a estar reduciendo un 40-50% de la bolsita de residuos que generamos en casa. Es casi la mitad del total de los residuos los vamos a disminuir en un tratamiento local, los vamos a tratar de forma local, no se van a emitir gases de efecto invernadero para trasladar toda esta basura al relleno sanitario. El relleno sanitario va a tener mucho menos residuos que tratar, etc. Entonces es muy positivo tratar los residuos orgánicos. Y acá les traigo cuántos residuos genera una persona por día. Esta es la tasa de generación de residuos a escala mundial, ¿sí? Los que más generan son Norteamérica, Europa y Asia, claramente. Norteamérica está ya llega casi a 3 kilogramos de basura, o sea, kilogramos de residuos por habitante por día, ¿sí? Mientras que en un país como África están en 0,46 kilogramos de residuos por habitante por día. ¿Sí? Ahí se ve un poco la diferencia entre los países respecto a cuánto basura genera un habitante que vive en cada país. Y está muy relacionado a la cultura de consumir y desechar, consumo y desecho, que ya sabemos que en Estados Unidos la cultura de consumir y desechar es altísima, y por eso generan tantos residuos. Mientras que en otros países, en Argentina, no se termina de desechar tanto, no somos tan consumistas todavía, obviamente sí, pero no tanto como en otros países. Pero no solo se divide por países, sino que también se divide depende de qué municipalidad vivas. El SEAMSE hace estudios que divide por la municipalidad, para que después cada municipalidad pueda generar su GIRSU, su gestión de residuos sólidos, correctamente con su tasa de generación de su municipio. Entonces, si vos vivís en Tigre, generás alrededor de 1,3 kilogramos por habitante por día. Estos son datos del 2010-2011. Así que a esta altura, que no hay un nuevo estudio de todas las municipalidades por el SEAMSE,
el valor es mucho más alto, porque suelen tener una tasa de aumento 0,2% anual o más, así que el valor actual es más alto, pero más o menos va por acá. En una persona que vive en Pilar, 0,6. Una persona que vive en Cava se generan más residuos, ¿sí? Casi 2 kilogramos por habitante por día. En San Isidro casi 2 también, etc. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuántos kilogramos de residuo evito que vayan a un relleno sanitario si hago compost en casa? Y acá, con un par de cálculos muy simples, sacás cuántos kilogramos de residuos evitás generar si haces compostaje en casa. ¿Sí? Si sos un habitante de San Fernando, evitás que se generen 126 kilogramos por habitante por día, por habitante por año. Y así, dependiendo en qué municipalidad vivas, cuántos kilogramos de residuos vas a evitar generar al año, lo cual casi 200 kilogramos en Tigre es un montón, ¿sí? Que evitamos generar si hacemos compost en casa. Y solamente una persona, imagínense si todos lo hiciéramos. Y bueno, ahora volviendo un poco a lo que les contaba antes, y de qué hay en una bolsa de residuos. Bueno, ahora Luli, contanos un poquito de la solución, porque venimos con la problemática. ¿Cómo podemos organizarnos y gestionar en casa nuestros residuos? Por un lado, la corriente de secos, que ya veníamos hablando, que son los reciclables, los podemos reducir, reutilizar y reciclar. Acá vienen las 3 R. Los orgánicos, podemos hacer compost o biogás, claramente compost es un poquito más fácil, necesitamos menos tecnología. Los eléctricos y electrónicos, tenemos que encargarnos de su correcta gestión, tenemos que ir a las industrias, a las empresas o a los grupos de personas que se organizan y los tratan, ¿sí? No, hay que evitar que estos principalmente, que están llenos de plomo, mercurio, todo, llegue a un relleno sanitario. Hay un porcentaje de restos que va a llegar al relleno, y los especiales también tenemos que encargarnos de su correcta gestión. Y bueno, acá traigo, voy a acelerar un poco porque ya ha sido bastante tarde. ¿Qué podemos hacer en el club? Y bueno, principalmente cuidar lo que tenemos. Yo también estas charlas se las suelo dar a los chicos de Optimis, así que bueno, algunas cositas son más para ellos, pero la realidad es que también van para los grandes, así que no saqué todas. Pero bueno, cuidar lo que tenemos, arreglar lo que se nos rompe, compartir con los amigos. Estamos en el barco y se nos perdió algo, en vez de ir a comprarlo, che, al barco de al lado, tenés para prestarnos tal cosa, compartir. Comprar conscientes, ¿sí? Tratar de lo que compramos tenga la mayor durabilidad y que una vez que lo compramos, saber cómo vamos a finalizar su gestión. Si lo vamos a poder reciclar, si lo vamos a poder revalorizar, etc. Evitar plásticos de un solo uso, por lo menos en el club. O sea, no llevemos bolsas de plástico, vasos de plástico, sorbetes, ¿sí? Evitar todo eso, por lo menos en el club, y claramente en casa mejor todavía, ¿no? Pero de esa forma vamos a evitar que el viento haga que se vuele la bolsa y que caiga en nuestra bahía tan hermosa y que vemos que está bastante contaminada, que caiga en el río, etc. Evitar plásticos de un solo uso, bueno, ya lo dije, y generar la menor cantidad de residuos posibles. Y bueno, acá un poquito más llevando con cosas concretas, podemos llevar nuestras propias botellas reutilizables y usar los dispensers de agua del club, usar correctamente los tachos diferenciados en el club, compartir lo que aprendimos con otros navegantes, contagiar los hábitos sustentables, optar por viandas o bolsas de tela en vez de lo que compramos, que nos los venden en una bolsa en el bar, etc. Juntar los residuos que vemos en las áreas que estamos, ¿sí? Y nada, principalmente eso. Estas son algunas movidas a escala internacional de qué sucede en otros clubes, ¿sí? en otros campeonatos, en otros regatas, ¿sí? Esto es un club en La Plata que hicieron una recolección de residuos, miren todo lo que sacaron. Este es un barco de la Volvo, que acaba un poco lo que yo les contaba de compartir y contagiar, ¿sí? El barco lo que dice acá es turn the tide on plastic, ¿sí? Cambiemos el rumbo del plástico. Y hacen toda una campaña para luchar frente a esta problemática. Además, todo este barco fue generado con materiales sustentables, ¿sí? Y fue toda una gran campaña que hicieron. Después hay campeonatos ya que te dan la botella cuando empezás el campeonato y te llenan el club de dispensers de agua y no hay ni un solo residuo que se genere.
Acá abajo son fotos, yo también fui team leader de la selección argentina el año pasado, de Optimist, y esto es en el norteamericano en Bahamas, que una de las actividades que se generaron fue una recolección de residuos en las playas, una actividad que generaron para que los chicos tomen conciencia del cuidado del océano, pero bueno, para que veamos que otros clubes que organizan campeonatos, etcétera, ya toman esta campaña, quieren concientizar, etcétera. Otras personas en la playa. Estos somos, bueno, acá estoy yo y bastantes personas del club, ahí retirando los residuos en las playas de Riachuelo, que sabemos que también están llenas de residuos, así que también Riachuelo es un lugar que tenemos que cuidar entre todos, y está muy bueno juntarnos una vez antes de que se vaya el sol, después tomar unos mates, recolectar los residuos. Otros clubes, sí, también haciendo campañas. Este es el Náutico San Isidro, que bueno, está a fondo, sí, con todo este tema. También estuve charlando con ellos. Y bueno, cerrando un poquito qué podemos hacer en el club, les quería contar qué podemos hacer en casa, y ya estamos terminando, ahora sí, nada, en casa podemos incorporar hábitos sustentables. Yo no sé, Martín, si tenés alguna pregunta o si querés que ya lleguemos al final y la respondo ahí. En principio no hay más preguntas, solamente preguntó Marcela dónde se podían conseguir las lombrices, y bueno, encontró un lugar en Facebook. Perfecto. Donde las ven. Perfecto. Dale, Ah, sí, no hay seguimos más. y al final Dale, charlamos un terminalo. poquito de las Terminalo. lombrices. Dale, perfecto. Bueno, ¿qué hábitos podemos incorporar en casa? Esta foto de esta compostera, por ejemplo, es la mía, ¿sí? Hacer compost, andar más en bici, cambiar algunos elementos que tenemos en casa de forma cotidiana, que están construidos con plásticos, por sus alternativas sustentables, tener una huerta también, por ejemplo. Principalmente gestionar los residuos correctamente en nuestras casas. Sabemos que todo junto es basura. Si lo separamos puede ser compost, y podemos producir un producto natural en casa que nos va a servir. Después podemos reciclar los materiales secos. Como les contaba, hay algunos plásticos que son casi irreciclables, por lo menos acá en Argentina. Además, imagínense que los plásticos pequeños, en una industria, una cooperativa, no se va a agarrar al piso para reciclar ese plástico chiquito. Las cooperativas lo que reciclan son los plásticos grandes, las botellas, etc. Entonces, los plásticos chiquitos, ¿qué podemos hacer? Botellas de amor. Las llenamos con todos esos plásticos, y si buscan en Instagram, @botella de amor, te dicen a dónde las pueden ir a buscar, etc. Y todo lo que es así, envoltorios de papas fritas, de caramelos, todos esos los podemos meter en estas botellas, y después ellos hacen madera plástica que está buenísima, así que esa es una gran solución también. Y acá les contaba un poco de reemplazar algunos materiales, que bueno, ya armé otra diapositiva también que les voy a mostrar más adelante, pero principalmente este cartel que puse acá, que dice gracias por comprar de forma local, es con lo que hablábamos de ser consumidores conscientes, ¿sí? Que tenga la menor huella de carbono, no compremos una fruta que viene de súper lejos, tratemos de que sea lo más cercana posible, o algún material, un producto que viajó y se cruzó todo el Atlántico para llegar a Argentina y que vos lo compres. Que una huella de carbono, algo que vino en avión, en tren, hasta vos, eso tiene una huella de carbono mucho más grande, de algo que generó tu vecino, que generó el mercado de la esquina, etcétera. Tratar de comprar local, eso disminuye mucho la huella de carbono, y además ayudás a la economía local, lo que está buenísimo. No se olviden que los plásticos no solamente son fáciles de reconocer en botellas y eso, sino que también la ropa. La ropa está hecha de plástico, ¿sí? El poliéster es plástico, así que miremos las etiquetas, tratemos de reducir el consumo de plástico también en la ropa, porque no nos hace bien a nosotros estar rodeados de plástico en el cuerpo, todo el día con plástico puesto, sino que además es seguir consumiendo petróleo sin sentido. El acrílico también es plástico, etc. Y después acá tenemos un montón de otras opciones, como una pasta dental, etcétera, que ahora lo vamos a ver en esto que preparé, ¿sí? Una esponja para lavar los platos está hecha de plástico. Lo peor es que este tipo de plástico no se puede, una vez que la usamos no se puede reciclar. O sea, esto va directamente a un relleno sanitario. ¿Por qué la podemos reemplazar? Por estas esponjitas naturales, uy, estoy tocando todo. Por estas esponjitas naturales. Yo estas esponjitas naturales lo que hago es, lavo los platos y cuando termino de usar, bien enjuagada, con mucha agua, o sea, sin detergente ni nada, la pongo a compostar. Y listo, no generé ningún residuo, después se transformó en abono, ¿sí?
algo que inicialmente estamos acostumbrados a usar esta esponja para lavar los platos, la cual es súper negativa. Estos, no me acuerdo el nombre porque yo no uso, pero bueno, también son puro plástico, además es un plástico bastante difícil de reciclar, y tenemos esta posibilidad de usar estos hisopos, ahí está la palabra, estos hisopos naturales, ¿sí? Que una vez que los usamos podemos sacar la puntita y poner a compostar, ¿sí? Directamente, son de bambú. O directamente así los ponemos a compostar, no pasa nada. Después tenemos cepillos de dientes, ¿sí? Que podemos cambiarlos por cepillos de bambú, que es una gran forma de evitar el plástico en nuestras vidas. ¿Sí? Tratemos de sacarnos todo ese plástico de encima. Estas bolsas en el supermercado las podemos evitar con estas bolsitas que comprás, te las haces vos con una red y ya las reutilizás constantemente, y no tenés que cada vez que vas al súper tener que pesar la fruta y ponerle la etiqueta en plástico, plástico y plástico. Yo voy con estas bolsas, las peso, les pongo la etiqueta, y el supermercado todo bien, me dice, todo bien, bárbaro, si querés hacerlo, hacelo. Hay supermercados que me han dicho, bueno, no, pero un poquito de demanda social y esto se genera, yo es lo único que hago, voy con la bolsita, peso las frutas y le pongo la etiqueta y listo, no usé ningún plástico. Ahora, hablando de esto, a partir de mañana se va a abrir un supermercado que va a ser cero plástico, se llama Zero Market, en Belgrano, por si les interesa. La idea de estos supermercados es evitar justamente los plásticos a la hora de comprar. Detergentes, ¿sí? Yo también evito el detergente, no es muy bueno para el medio ambiente por lo que está hecho, así que yo lo que hago es comprar estos detergentes naturales, que además vienen con estos recipientes que después se los entregás al comprador y los reutiliza, ¿sí? No hace falta estar generando tanto plástico. Sorbete, ya sabemos que ahora en Capital Federal ya es ilegal usar sorbetes, ¿sí? En Pinamar también, en la playa no se puede usar sorbetes, entonces viene esta opción de estos sorbetes que son sustentables, que te duran por siempre. Yo tengo uno que se hace chiquito y lo puedo llevar a todos lados y siempre tengo un sorbete disponible para cuando voy a tomar algo afuera o si voy al cine, lo que sea, tengo un sorbete que no sea de plástico. Ya sabemos que podemos tomar sin sorbete, ¿eh? No hace falta. Lo podemos evitar, pero si no lo podemos evitar, bueno, hay una opción sustentable. Shampoo y crema de enjuague, ¿sí? Esto es plástico constantemente. Todos los meses se compran estas botellas de plástico para ponernos shampoo y crema en la cabeza y bañarnos. Yo lo que uso hace ya 2 años es shampoo y crema sólidos, ¿sí? Son espectacular, me baño 10 puntos, son increíbles, son productos muy naturales y no generan plástico, así que los recomiendo, los súper recomiendo. Dentrífrico también está la opción natural, que son estas pastas dentales naturales que después también reutilizás el envoltorio. Y bueno, también como otro detalle muestro también las Gillettes, que son también plástico, que podemos cambiar por estas Gillettes sustentables, que son las que usaba mi abuelo, que funcionan joya. Yo tengo una y desde que la compré nunca más gasté plata para una Gillette. También es ahorro económico, no es solamente sustentabilidad. O sea, es sustentable en todo sentido. Y bueno, acá les quería contar que en un balance energético, también contarles un poquito qué medidas de cuidado energético podemos tomar. El balance energético del 2007-2018 dio que el 25% del consumo total de energía de la Argentina proviene del sector residencial, un 30% del transporte y un 23% de la industria. O sea, desde el lado residencial consumimos más energía que la industria. Acá sí que tenemos un bastante poder de acción frente a reducir la energía que generamos en casa o consumirla eficientemente. Y se sabe que sin inversión, es decir, sin comprarnos electrodomésticos categoría A o sin modificar algo de la ventilación de la casa, sin poner paneles solares, etcétera, sin inversión, se puede reducir hasta un 20% del consumo energético del hogar. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, acá traigo unos ejemplos. Comprar las lamparitas LED, sí, que duran 7 veces más que las halógenas. Tapar la olla cuando estamos cocinando, sí, va a ser más eficiente en nuestro consumo de gas. Abrir y cerrar la heladera lo más que podamos. La heladera es lo que más energía consume de la casa entera, ¿sí? Apagar la tele cuando no lo estamos usando. Desenchufar las cosas cuando no las usamos, porque
se le dice consumo vampiro. Las cosas enchufadas siguen consumiendo, y no nos cuesta nada desenchufarlas. Así que hay un montón de mini estrategias. Cargar el celu 3 horas antes de irnos a dormir, cosa de que no quede toda la noche cargando porque no tiene sentido, ¿sí? Porque el celular ya está cargado. Descongelar los alimentos en el ambiente natural en vez de en el microondas, etcétera. Algunas medidas para poder reducir un poquito nuestro gasto energético. Y acá ya llegamos al final, si ya llegaron hasta acá es porque, bueno, les interesaba mucho saber un poco de estos hábitos sustentables, así que acá ya estamos cerrando, y para cerrar les dejo estos documentales o películas que a mí me gustan mucho, ¿sí? Que les recomiendo, que hablan un montón de todo lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, Buscando las Toninas lo pueden encontrar en YouTube, es gratis, dura como 1 horita y habla sobre toda la problemática del relleno del basural a cielo abierto que se encuentra en toda la costa argentina, ¿sí? que están las municipalidades de Pinamar, San Bernardo, todas juntas, y el basural a cielo abierto que hay en esa zona y todas las consecuencias sociales y ambientales que genera y qué dicen los políticos frente a esta situación, ¿sí? Así que lo recomiendo mucho. La historia de las cosas. Esta historia la vi, es muy cortita, la pueden ver en YouTube, la vi creo como tenía 15, 16 años y bueno, me marcó bastante. Annie Leonard es una grosa internacional que ya hace muchísimos años no, pero hasta bastantes años ya empezó a hablar sobre la historia de las cosas, sobre qué es lo que pasa con las cosas. Y hablaba mucho de la botella de plástico y el agua embotellada, las industrias, etcétera. Chasing Corals te habla sobre la contaminación, sobre los corales que están desapareciendo, ¿sí? Debido a la acidificación de los mares, por el calentamiento global, ¿sí? O sea, los océanos son los que más captan la energía solar y, bueno, aumenta la temperatura y eso daña todo el ecosistema acuático. Bueno, Mission Blue, A Plastic Ocean, buenísima, habla sobre el plástico de los océanos. Before the Flood, que es un documental que hizo Leonardo DiCaprio también. An Inconvenient Truth, yo creo que muchos la vieron, que es de El Gore, que es un grosso que se iba a postular como presidente de Estados Unidos, y bueno, está muy buena, esto creo que es la que más me marcó, y es hace bastantes años también, yo era muy chiquita cuando la vi. Y bueno, esta peli del Lorax es buenísima para los más peques, si tienen ahí primitos, hijos, nietos, que son más peques y quieren que tomen un poco conciencia de lo que sucede. El Lorax es la película indicada, es un protector de los árboles, dice que habla por los árboles y lucha para el cuidado del ambiente y la naturaleza, así que esa la recomiendo mucho. Y acá les dejo lo que les venía prometiendo, que son lugares a donde pueden llevar sus residuos, porque no me gusta contarles todo sin darles por lo menos algunas manos de ayuda, ¿sí? Acá les dejo algunos lugares que recolectan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, organizaciones que hablan también sobre las problemáticas y que dan soluciones, como Eco House, que la recomiendo mucho, Yo Amo Mi Playa, etc. Lugares que nos buscan los reciclajes, tenemos, acá está Vivamos, Vicente López es la de Vicente López, San Martín Gov se encarga de sus reciclajes, GEA Sustentable es la de San Fernando, que les venía contando, GEA es muy, muy, muy buena. Yo también hago cursos que hace GEA que están muy buenos, sobre biogás, sobre compostaje, etc. Y bueno, acá tienen las cooperativas que están en Villa Pueyrredón, Agronomía, Palermo, etcétera, en Capital Federal. Botella de Amor, por si les interesaría hacer una botella de amor, también lo pueden seguir. Y bueno, ahora voy a leer el chat por si hay algunas preguntas acá, pero no quería dejar de decir que no se asusten con tanta información, con tantas cosas para cambiar, con tantos, no sé, la idea es de a poquito ir avanzando, y pequeñas acciones, por mucha gente, es igual a grandes cambios. Y todos juntos lo podemos hacer, y de a poco, es incorporar pequeños hábitos, y es la costumbre, es ya escuchar estas charlas, seguir comunicando, compartiendo, contagiando, y esto se puede mejorar y lo podemos hacer. Así que nada, cualquier consulta me pueden escribir a mi mail también, si no se les ocurre hoy, otro día, y voy a abrir el chat, si puedo, acá, para responder las preguntas. Acá. Sí, tal cual, lo que dice Norberto Galíndez, que habla sobre el Medrano, eso nos tortura a todos, todos queremos ver Cuba hermoso y todo el río hermoso, y
bueno, sí, es entre todos, y nada, de a poquito vamos a poder también demanda social para que la municipalidad empiece a actuar, que tome una GIRSU como nos merecemos, que se pongan más rejas para evitar que lleguen todos esos contaminantes al río, etcétera. Y bueno, si quieren abrir los micrófonos, decir lo que quieran, por mí, todo disponible. Dejo de compartir, así podemos charlar mejor. Luli, ¿me escuchás? Esteban Juarros. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien. Te voy a hacer una consulta. Yo he leído en los diarios que el arroyo Medrano tiene conectado una descarga cloacal que cuando llueve mucho levanta el residuo cloacal y lo saca al río. Digamos que es muy viejo ese residuo, digamos que trabaja con el dinamismo de la corriente de agua que viene de la lluvia. ¿Es así eso? Mirá, yo que estuve caminando por ahí las cuencas, los ríos que están entubados por abajo de la capital federal, caminé, y no tanto, porque tampoco podíamos caminarnos, es enorme, son ríos gigantescos que circulan por abajo de la ciudad, pero tienen como 3 metros de altura, son túneles gigantescos de río, hay peces, vi peces también, pero mucha basura, y vi enganches pinchados, tubos pinchados de contaminación ilegal. O sea, es mucho más fácil para una industria pinchar un arroyo como el Medrano, o sea, un río entubado, hacer una construcción para pinchar algo así, que hacer una planta de tratamiento de su efluente. Así que, si escuchaste eso, puede ser perfectamente. Sí, lo leí, ya te digo, es más, yo vivo a 2 cuadras del arroyo Maldonado, a 2 cuadras de la avenida Juan B. Justo. Y es más, vi hacer, lo terminaron en el 2002 o 2011, la conexión del nuevo túnel que va a 30 metros de profundidad en las calles Juan B. Justo y Cuenca. Ahí se divide el arroyo Maldonado en 2. Uno es cuando es normal, y cuando hay grandes lluvias, desborda en ese pozo 30 metros de profundidad y lo trae hasta el Río de la Plata, que después lo sacan con bombas. Sí, exactamente. Y hubo todo un proyecto cuando fueron los Juegos Juveniles, de las Olimpiadas Juveniles, que pasaban, que tuvieron que desviar un arroyo subterráneo, porque después cuando salía a la superficie salía cerca de la Villa Olímpica, y lo que hicieron, en vez de solucionar la problemática, desviaron los tubos. Ahí fue cuando yo fui, que estaban construyendo el desvío para que se desvíe y se enganche por otro canal, todo subterráneo, y salga para el Río de la Plata. Pero sí, es una gran problemática el tema de los ríos. Imagínense que el río superficial está contaminado, el río subterráneo está más que contaminado, y las industrias pinchan, y bueno, y eso es lo que nosotros después sufrimos cuando salimos a navegar, principalmente en las bahías de los clubes, ¿no? En el Ica también, en la bahía hay una salida al lado de la dársena, en el Ica Dársena hay una salida ahí también, y bueno, pero eso ya son estructuras, y es una problemática, es una lucha más con el gobierno y todo eso, que algo que podemos hacer más desde casa, ¿no? Pero sí podemos contagiar y demandar, entre todos juntos, demandar cambio, acción. Perfecto, gracias, Luli. No, de nada. Luli, el resto del chat no son preguntas, son felicitaciones. La verdad, un aplauso enorme para vos, un placer escucharte, divino. Ay, gracias. Muy linda charla. Mirá que pertenezco a la otra generación, que tenemos cierta resistencia a estos cambios, cultural. Pero bueno, la verdad, muy interesante y muy agradable escucharte, muy agradable tu exposición en particular. Gracias, realmente. Muchas gracias, Marce. La verdad que es tanta información que siento que de repente es aburrida o no sé qué, pero bueno, gracias a todos por mantenerse ahí escuchando, y bueno. No, Luli, una genia, me encantó la charla. Me encantó. Gracias, Marce. Me parece súper interesante, y alguna vez hay que arrancar, porque si no, o sea, yo tengo nietos y no quiero que tengan el mundo como se perfila, ¿entendés? Entonces, bueno, quizás yo no lo vea, es utópico todo esto, te parece que no, pero vos con tu granito de arena
gran granito de arena, nos motivás a todos nosotros, que por ahí sí, como decía Marce, somos de otra generación, y no tenemos el hábito arraigado, pero no es imposible, se puede. Lo que pasa es que te traba por ahí el tema de que no se te haga fácil, no se te hace fácil. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Pero bueno, es voluntad. Bueno, gracias a todos por sus palabras. Me está costando leer el chat, pero veo la parte de abajo nada más, no sé por qué. Pero muchas gracias, en serio. Ya que estén conectados y que hayan escuchado todo, ya es un montón. Y bueno, ya ahí le pasé a Martín un pequeño flyer por si quiere seguir compartiendo sobre, bueno, cuáles son los especiales, qué residuos son tal cosa, cuáles puedo compostar, así que se llevan este flyer y ya lo tienen en su celu por cualquier cosa. Luli, a mí me gustaría por ahí tener los datos esos que nos diste, los links, porque no tenía el celular y no tenía para hacer un print de pantalla. La pongo, eso es lo que les voy a pasar, lo que les va a pasar, pero si quieren les comparto rápido y le sacas una foto a eso, ¿querés? Dale, le pido a Ale que tiene el celular con carga. Porque a mí Yo ya lo hice, listo, bueno, ya lo hice. Che, aprovecho para pedirle a Claudio, mandame la lombriz, loco. Sí, en casa tenemos lombrices, las lombrices son lo más. Así que eso, sí, si no también por Mercado Libre las venden. Red de compostaje, te la llevan en bici a tu casa, bueno, no sé hasta dónde, ¿no? Pero red de compostaje lo buscan en Instagram y se encargan de llevarte lombrices y todo. Luli, ahí yo en tu chat puse el link Dale, perfecto. de red de compostaje, excelente. Que te sale 500 pesos la cajita. Sí, buenísimo. Y te la llevan en Cava, no sé en Cava, zona norte, pero acá te las traen. Excelente, gracias, Marce. Y te puse un link también, porque justo me sorprendió lo que dijiste del biogás. Sí. Me parece genial. Y ahí encontré un link con los instructivos. Argentina. Sí, con instructivos para hacértelo en tu casa. Excelente. Está buenísimo. Bueno, no quiero seguir, quiero saludar, así los que quieren ya se pueden ir y agradecerles a todos. Ahora me voy a quedar leyendo el chat uno por uno, pero bueno, muchas gracias a todos. Para mí es hermoso dar esta charlita en el club, y bueno, en cualquier club. Para mí el río es algo que nos conecta y nos une, y es algo que amamos, y un lugar donde compartimos experiencias y disfrutamos del ambiente que nos deja participar de su espectáculo, de sus vientos, de sus mares, de sus olas, así que somos responsables de cuidarlo. Y bueno, eso. Les mando un beso a toda la comunidad nauta y nos seguiremos viendo por ahí. Dejo de compartir acá. Chao, Luli. Chao, chis. Chao, Luli, gracias. Cualquier duda, todos tienen mi número. Chao, gracias. Chao. Voy a sacarme. ¿Me bancás, Martín, que saco unos screenshots a esto? ¿Qué quieres que haga? No, hago unos screenshots acá. Te mandé el chat en PDF al WhatsApp. Buenísimo, qué tecnología. Vos hoy me explicaste muchas cosas. ¿Lo tenés ahí? Sí. De Zoom, sí. Bueno, ahí está. Bueno. Ahí va otro mensajito. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao a todos. Chao a todos, gracias por venir, Chao.